todos bienvenidos. La idea hoy es tocar el tema de Excel, pero ya empezar a detallar más con respecto a la herramienta, digamos los tips principales que podemos tener en cuanto al solver, en cuanto al buscar objetivo y pues a tener como algunos pinitos o algunas nociones de para qué se usa, en qué casos de pronto puede fallar, qué limitaciones puede tener. Pues digamos que hacer una descripción rápida de eso, ¿sí? Pues miremos en qué consiste un buscar objetivos, ¿sí? Entonces, un buscar objetivo es un, es una operación que tenemos acá, un botón que tenemos acá en el Excel, que nos permite identificar cuál es el valor que una celda tiene que tener para poder ajustar el comportamiento de una función. Básicamente hace eso, ¿sí? Ese buscar objetivo está aquí donde dice análisis de hipótesis, ¿sí? Y la vez pasada no mencionamos, pero uno en el Excel puede trabajar escenarios diferenciados, ¿sí? O sea, tú puedes colocar como el escenario 1, entonces la celda A1 tiene un 1 y ese 1 representa que la válvula está abierta. Por ejemplo, escenario 2, A1 está con 0, es decir, que la válvula está cerrada. Y pues como esta celda va a estar dependiente o va a ser precursora de otras celdas, pues eso va a cambiar el comportamiento del escenario. Entonces no lo puede hacer directamente aquí en el administrador de escenarios. Pero entonces lo que nos interesa en este momento es el solver, ¿sí? Entonces pensemos en un momentico, aquí en una función, por ejemplo, una función de tipo y igual a mx más b, ¿sí? Una función, por ejemplo, vamos a poner, vamos, por ejemplo, tengo el valor en x, ¿sí? El valor en x viene siendo este número, tal cual, ¿sí? Y tengo un intercepto y tengo una pendiente, algo muy sencillo, ¿sí? Listo, entonces con esos parámetros nosotros ya tenemos una idea de cómo es la pendiente de la línea, ¿sí? Y dónde es el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Entonces podemos tener una idea si graficáramos un conjunto de puntos que describieran este comportamiento, pues algo muy de este estilo, ¿sí? Y pues vendría siendo X viene siendo un valor que yo le voy dando, por ejemplo 0. Cuando X es 0, ¿qué comportamiento tiene esto? Entonces sería M por X, ¿sí? Más B, ¿sí? Entonces voy a mantener fijas estas celdas, ¿sí? La D7 y la D8, y este sería el valor. Evidentemente cuando X es 0, pues yo voy a estar ubicado en la posición de B, ¿sí? Ahora, si yo tuviera un valor negativo, por ejemplo, aquí me cambio la celda, entonces, por ejemplo, pongámosle -1, ¿sí? Vemos aquí que las fórmulas se estén haciendo de forma automática. Listo. Aquí vamos a mirar si esto tiene -1, pues la función tendría este comportamiento. Si tuviéramos, por ejemplo, 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Aquí esta función quedó corrida, entonces la colocamos acá. Sí. ¿Listo? Entonces nosotros si graficáramos esto, pues veríamos una línea recta, ¿sí? O sea, digamos que este no tiene ningún problema en resolverse despejando, pero pues, ¿qué pasa cuando yo tengo un conjunto de puntos que no necesariamente son líneas rectas, ¿sí? De hecho, en la ingeniería química es poco frecuente encontrar algo que sea tan linealizable como para asumir un modelo tan sencillo, ¿sí? Vamos a tener curvas, vamos a tener superficies que pueden tener distintos puntos máximos o puntos mínimos, podemos tener incrementos y luego descensos de la función, toca mirar, digamos, ese tipo de comportamientos. En el caso más sencillo, un modelo de una ecuación lineal, ¿sí? Si yo quisiera encontrar el valor que tiene Y en este momento, en el punto en el que yo coloqué, miren, en el punto que yo coloqué, yo pues colocaría mx más b, ¿sí? Listo. Este sería el valor que debería tener Y al momento de definir yo el punto 1298. Pero si yo quisiera, a partir de la expresión escrita en el Excel, en la hoja de cálculo, encontrar
¿Cuál vendría siendo el intercepto? Sin tener que evaluar la función, pues yo le puedo decir a la hoja que calcule, que haga esa variación en el parámetro, en la variable x. Entonces yo le voy a decir acá que me defina el valor de la celda, ¿sí? Que viene siendo la celda de salida, ¿sí? La celda de entrada, ¿listo? Entonces vamos a definir esta celda con, espera, se trabó el computador. Buscar objetivo, ¿listo? Entonces vamos a definir esta celda con un valor de 100. Yo quisiera encontrar qué pasa cuando la función tiene el 100, ¿sí? Cambiando el valor de x, ¿listo? Entonces cuando yo hago eso, pues listo. Entonces el valor para que el polinomio, la ecuación lineal pase exactamente y corte el 100 es aproximadamente 5.30 y algo, ¿sí? Miren aquí más o menos ahí se ve. Entonces, de una forma muy sencilla, independientemente del punto en el que estés partiendo en una ecuación lineal, pues tú vas a encontrar eh, el intercepto, el valor de x que hace que cumpla ese valor en y que tú deseas. Entonces, tú tienes algo que tienes que definir, por ejemplo, en este caso, yo quiero ahora definir cuál es este punto, el punto en el que corta exactamente el eje vertical. Entonces, vamos a poner a cambiar este valor en x. Listo. Sí. Listo, más o menos es como uno algo, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí va. 1.00 algo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces, nosotros podemos ver que ese intercepto con el eje podemos definirlo, ¿sí? Pues sobre la variable y, variando el valor que tiene en x. Ahora, si el modelo fuera más complejo, ¿cómo sería la cosa? Entonces, pongamos un conjunto aleatorizado de puntos, por ejemplo, voy a poner aquí un random, un aleatorio entre menos 10 y 10, ¿sí? Vamos a poner aquí un conjunto así, vamos a colocar acá un conjunto con una ecuación eh, aleatoria, entonces aleatorio entre 2, menos 2 y 2, punto y coma, multiplicado por x al cuadrado más otro aleatorio entre menos 4 y 4 por x, ¿listo? Más un aleatorio entre 10 y 20, ¿sí? Ahí yo me generé muy pocos argumentos. Aquí falta un punto y coma, ¿listo? Entonces aquí falta un punto y coma y aquí también falta un punto y coma. Entonces, evidentemente, pues esta función, ¿sí? Listo. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá, copiar, pegar, pero pegar con formato. Y vamos a tratar de sacar, pues, cómo sería esa función, cómo sería ese polinomio. Entonces, miremos a ver aquí en insertar gráficas. Miremos cómo están las gráficas. Bueno, esto pasa porque los aleatorios sobre cada una de las celdas son diferentes. ¿Listo? Entonces, podemos hacer algo para cambiarlo. Y es decir que el parámetro A, que es el del primer orden, pues digamos es el aleatorio que tenemos acá. Entonces vamos a ponerle aquí A y vamos a definir esta celda como el parámetro A. Listo. Entonces esta celda va a tener un valor de menos 2. Ahora B va a tener una variable que va a ser otro aleatorio, pero le voy a poner ahora otro valor. Listo. Y esta celda tiene un valor de B. Listo. Y ahora aquí voy a tener una variable C que va a tener un aleatorio listo. Ahora ahí ya tendríamos
este parámetro como el parámetro C. A, B y C vendría siendo esta variable. Listo. Entonces, ¿por qué? Hay algo que pasar. Hola chicos, buenas tardes. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, Bien. bueno, estoy abriendo los archivos, entonces si quieres ahí sigue con lo que está. Vale. Y cuando termine, Vale. continúo, ¿vale? Vale. Entonces mira que, bueno, aquí tenemos unos puntos que generamos de forma aleatoria, ¿sí? Vamos a ordenarlos, ¿sí? Pero entonces vamos a fijarlos con los valores de B y de C. Bueno, pues se llama la variable que nombré ahorita, parse. ¿Estás grabando, Víctor, cierto? Sí, estoy grabando. Listo, entonces esta variable C y esta variable A, B que estoy construyendo, pues ahora sí me debería dar un comportamiento pues más organizado. Miren que a veces esta cosa pues está dando así como descuadrado, es porque estos números no están ordenados en el eje X. Entonces si yo los ordenara de menor a mayor, listo. Y bueno, pongamos por ejemplo un ordenamiento aleatorio, menos 20, menos 10, 3, menos 2, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 20, 40, ¿Listo? 50. De esta forma hay un detalle a tener en cuenta, que uno también puede hacer el ordenamiento de estos cuando los tomó desordenado, colocando todas las columnas con filtrado, y después de eso uno le va a ordenar y ahí también ordenadas. Sí, también es válido. ¿Sí? De hecho, eso fue lo que traté de hacer aquí colocando un filtro, pero me di cuenta que como las variables que estoy llamando son aleatorias, pues entonces cada vez que yo haga un movimiento, él va a cambiar la ubicación de ese valor aleatorio. Entonces no me sirve. Exacto. ¿Sí? Pero en este caso la idea es que ustedes vean que aquí pues hay un punto, un cambio de concavidad y quisiéramos encontrar cuál es ese valor. ¿Sí? Es la idea. ¿Sí? Entonces voy a fijar estos dos valores que tengo acá, 0, 4 y 76, que eran los valores que tenemos acá. Y miremos a ver en qué punto se cumple esta expresión. Entonces necesitamos un buscar objetivo, pero aplicado ahora para una ecuación que es polinomio, ¿sí? Entonces ahora tenemos una expresión que va a ser, en este caso, va a ser a por x al cuadrado, en este caso este es x al cuadrado, más b por x, que en este caso es este valor de 6, más el parámetro c, que es el que quisiéramos colocar en este momento. Si yo estoy en 1.0 tanto, estoy en 78. Entonces yo quiero encontrar cuál es el valor. Digamos que en este caso ya no da lugar a estos valores. Yo necesitaría saber cuál es el valor que debería yo tener para que x tenga un valor en específico, para que y tenga un valor en específico. Entonces para eso, entonces nos vamos acá al buscar objetivo, listo, aquí en datos, en análisis de hipótesis, buscar objetivos, listo, entonces yo le voy a decir, defíname el valor que quiere, yo quiero observar, por ejemplo, en qué punto se corta aquí con 2000, listo, quiero que y tenga un valor de 2000 cambiando la celda en x, listo, aproximadamente hacia los 31, ¿sí? Digamos que eso pues podría ser pues la aplicación del buscar objetivo, que es bastante sencillo, es encontrar una raíz. Depende mucho de si tienes una función que tiene múltiples raíces, donde estés ubicado, ¿sí? Entonces, digamos, si yo empezara a incrementar este sistema y empezara a colocar 3, 4, 5 raíces al sistema, pues tendría que yo mirar, primero, pues, si las raíces que voy a tener de la solución, por ejemplo, si fuera una cúbica, si son complejas o si son reales. También tendría que mirar en qué punto estoy iniciando, porque dependiendo del punto en el que él esté, pues él va a ir buscando la minimización o el cambio de concavidad hasta encontrar el punto de corte, ¿sí?
Entonces, digamos que eso es importante tenerlo presente. Eso por la parte del solver, es básicamente eso, un solver es para encontrar raíces. Ahora, digamos que surge una inquietud, por ejemplo, si yo quisiera, ya que tenemos una gráfica acá, y yo tuviera no dato, por ejemplo, cambiemos el tipo de gráfico. Vamos a poner acá que es una dispersión. Tenemos estos datos, ¿listo? Por ejemplo, estos son mis datos. Y yo quisiera hacer un polinomio que pasara, pues uno típicamente que hace una estimación lineal utilizando las líneas de tendencia, ¿sí? O una estimación polinomial y uno las hace por acá, ¿sí? Entonces uno si quisiera sacar la raíz, ¿listo? Por ejemplo, quisiera poner la ecuación, uno lo típico que hacía en el pregrado era esto, tal cual, poner la gráfica y poner aquí, tengo este R cuadrado. Es posible generar estas ecuaciones, o sea, este parámetro M y este parámetro B desde la celda directamente, sí. Entonces, para eso está la función estimación.lineal. ¿Listo? La estimación punto lineal me permite a partir de una tabla hacer la comparación entre los valores en X y en Y. ¿Listo? Y en este caso, dependiendo de cómo yo quiera ajustar el polinomio, pues puedo dejarlo que calcule el intercepto del eje Y, del eje Y, y pues si quiero devolver información estadística adicional, como por ejemplo el R cuadrado. ¿Listo? Entonces miren que en este caso, lo voy a poner también verdadero, miren que él me devolvió un montón de cositas, ¿sí? Entonces aquí me devolvió, en la primera fila me devolvió el parámetro M, el parámetro B. Acá en este parámetro está encontrando las varianzas, las diferencias que hay entre cada uno de los puntos, y en este valor, en esta celda, te está dando el R cuadrado. ¿Listo? Entonces, digamos que también tiene esa particularidad sobre la celda. Digamos que no me interesan las partes estadísticas, ¿sí? Quitemos pongámosle que no. Él me da el intercepto. Si yo quisiera trabajar con un polinomio de más de un orden pues, de mayor de la línea recta, ¿sí? Puedo utilizar esta expresión. Entonces, ¿cuántos grados quiero para ajustar? Vamos a poner, por ejemplo, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Listo. Y él ahí generó, este es A0, este es A1, este es A2, este es A3 y este es A4. Donde A0, bueno, estaría al revés, ¿no? A1, A2, A3 y A4. Donde A4 está multiplicando X a la 4, A3 a X a las 3, A2 a X a la 2 y A1 a X. ¿Sí? Entonces este sería el intercepto. Si nosotros cogiéramos esa información de la línea de tendencia y lo pasáramos directamente acá, podemos ver que el polinomio que se está generando en el cuarto orden, listo, a ver si lo cogió. ¿Qué pasó con la línea de tendencia? Vamos a crear. Diseño, vamos a agregar una línea de tendencia. Listo, vamos a ponerle aquí un polinomio y vamos a mirar. Más que el R cuadrado, me interesa saber cuánto está dando los coeficientes. ¿Listo? Bueno, este también. Esto se ajusta con una cúbica, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Quitémosle más valores, pongámosle aquí. Ahí, ¿sí? ¿Listo? Ahí podemos observar, miren que los valores que estoy encontrando, ¿sí? Le puse aquí un pequeño cambio que pues perturbará pues el comportamiento de los puntos, y miren que los valores de los parámetros que se obtienen son exactamente los mismos que tengo acá en la celda. Entonces no tengo que hacer una gráfica para poder hacer la estimación lineal, ¿sí? Digamos que puedo sacar los parámetros directamente. Por ejemplo, cuando tú tienes puntos de CP, tú lo puedes hacer directo por ahí. Listo. Ahora, para hacer el solver es necesario tener en cuenta que puedo hacer un buscar objetivo metido en el solver, o puedo usar
el solver como una forma de optimización pues, rápida, pues bastante bueno también, ¿sí? Entonces lo primero es mirar que esté activo. Entonces para eso ustedes se van aquí a personalizar la cinta de opciones, ¿sí? Aquí en personalizar la cinta o en complementos pueden hacer una de estas opciones. Primero, revisar que la pestaña programador esté activa y desde ahí cambiarlo. O dos, ir aquí a complementos, pararse aquí en complementos, buscar si el solver se encuentra activo, pero en un momentico que está como lento. Ahora Excel. Bueno, se trabó el Excel haciendo una... Ahí, listo. Para que vean que no solo el Aspen es el que se cierra, ¿no? ¿Ves? Se los dije. Se me cerró. Venga, intentamos otra vez. Se trabó. Vamos a intentar. Entonces el solver pues nos sirve para encontrar las raíces, tal cual utilizarías tú con un método polinomial o logarítmico para hallarlas, él las trata de resolver desde un punto de vista iterativo. El buscar objetivo, entonces en la pestaña programador lo pueden ver aquí en complementos o en complementos de Excel. A ver si me permite. Vamos en complementos de Excel. En la parte de opciones, aquí ustedes van y activan el solver. Al activar el solver, en la parte de fórmulas va a aparecer un botón nuevo y ese botón nuevo es el solver. ¿Listo? Entonces vamos a abrirlo en la parte del solver. Un momentico que cargue un poquito, que pienso un rato. ¿Sí? Listo. Y entonces en las fórmulas podemos observar que el solver, aquí en datos aparece el solver. Entonces el solver tiene varias cosas. Entonces miremos a ver rápidamente qué tiene. Tiene un objetivo. Entonces como comentaba César, es un entorno que permite hacer una optimización, pues, digamos en grandes rasgos, y para ella tengo que establecer un objetivo, ¿sí? En que está enfocada en una función particular. O sea, yo tengo que ubicar una celda en la que tengo una función que pueda tener un máximo, un mínimo, que pueda tener un cero, que me interese conocer. Acá, entonces voy a tener cuáles son las celdas que voy a cambiar, es decir, mis variables de optimización, si lo quieren ver desde el punto de vista de optimización, o los valores en los que voy a modificar en un buscar objetivo. ¿Listo? Aquí adentro están las restricciones. Entonces recordemos cómo se escribe la forma canónica de la optimización. Entonces, a ver si es que Excel no me molesta ahorita. Entonces, es minimizar una función objetivo que puede estar con múltiples variables de optimización, ¿sí? Y esto a su vez es lo mismo que, esto es idéntico a decir maximizar la menos función, ¿sí? La menos función objetivo de x1, de x2, de x3, de x4, ¿sí? Listo, entonces esto es análogo. Normalmente se trabaja con la forma canónica, que es la forma de minimización. Esto está sujeto a un conjunto de restricciones, que pueden ser unas restricciones de igualdad, ¿sí? O unas restricciones de desigualdad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso puedo tener unas restricciones de este tipo, ¿sí? Pueden ser mayor o menor a, menor, estrictamente menor a un valor, y las de igualdad pues tienen que ser estricto a un valor fijo, ¿sí? Entonces normalmente lo que uno hace es que las organiza las ecuaciones de tal forma de que es menor, estén igualadas a cero, ¿sí? Entonces de esa forma pues uno, si tiene aquí algún parámetro, organiza la inecuación o la ecuación para que quede despejada en cero. Y de esa forma es como uno escribe eso en un solver. Entonces acá, ¿sí?
Sin embargo, si pues no la tienes en una forma canónica, tú puedes escribir y él va a hacer el cálculo igual, ¿sí? Porque esto al fin y al cabo es una resolución de este tipo matricial en la que está resolviendo el sistema pues, de optimización que estamos planteando, el problema de optimización. Entonces aquí en agregar nosotros vamos a contar con referencias de celdas. Entonces nosotros podemos tener estos criterios de comparación, menor que, mayor o igual estrictamente, no abierto. O sea, tiene que ser mayor o igual, o menor o igual, o determine si el valor que tengo en una celda es un entero, o define si es un binario, ¿sí? O si es un valor, esto creo que es de diferencia o pues, derivado o algo así, ¿sí? Suele uno más trabajar con las expresiones de relaciones de orden pues, de tipo numérico, ¿no? Mayor que, menor que. Y entonces en el otro costado uno coloca, pues, respecto a qué, ¿sí? O sea, a otra celda o a un valor fijo, y uno le da aquí agregar y carga a uno esa restricción. Aquí uno puede restablecerlo todo, puede borrar todo y que quede limpio la hoja del solver, o puede cargar uno un ejemplo de prueba o un ejercicio que pues tenga un rango de información, ¿sí? Entonces ahí lo puede cargar. En términos del algoritmo, ¿cuál es el método de resolución que él tiene? Entonces él tiene tres. Él tiene el GRC no lineal, ¿sí? Que se utiliza para modelos no suavizados. Bueno, para modelos suavizados no lineales. Este de acá tiene unas opciones. Entonces miremos a ver qué opciones tiene. Entonces el solver implícitamente tiene un número de iteraciones que tiene que hacer hasta alcanzar la precisión del error, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener algunos valores que nos pueden interesar. Por ejemplo, cuando él hace el modelo no lineal, cómo hace el cálculo de la derivada, hacia adelante, central o es adelantada, ¿sí? Y si tenemos un inicio múltiple, estamos diciendo que tenemos 10, 20 puntos iniciales, en este caso 100 puntos iniciales, en el cual vamos a arrancar a derivar hasta encontrar el mínimo en alguno de ellos. Cuando encuentre ese es el mínimo, ¿sí? Esto es como si fuera un modelo poblacional de optimización, tal cual, ¿listo? Y por defecto no lo tiene, pero uno lo puede hacer y pues en principio él debería calcular cada vez con mayor detalle esa función. Y eso es particular para sistemas en los que el óptimo no es trivial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos aquí, por ejemplo, la función de rastring. Rastring, siempre lo escribo mal, rastring. La función de rastring, entonces, tiene una solución que no es trivial, ¿sí? Desde el punto de vista de resolución numérica, es complicada de resolver, ¿sí? Sin embargo, esas son funciones que son construidas con ese fin de probar si el algoritmo o la herramienta que estás usando para optimizar realmente alcanza a encontrar el mínimo global, ¿sí? Entonces podemos observar que pues tiene muchos picos alrededor, pero si ustedes detallan la superficie de contorno, el valor más pequeño está como en el centro de esta superficie, ¿sí? Aquí, estos son valores más altos, rojo indica valores más elevados, azul valores más bajos. Entonces es como que sube y baja en este comportamiento, pero está centrado ahí en el 0, 0, ¿sí? Entonces la solución de la función de rastringine es 0, 0 y yo quisiera que si yo inicio en un punto particular, pues yo llegaré al 0, 0, pero es posible que el solver se quede en óptimos locales, en un punto particular del espacio, y que no pueda tener el cambio de la derivada suficiente pues para superar ese óptimo local. Entonces, en ese caso, lo que uno hace es que pues da un modelo poblacional, muchos puntos, y pues mira a ver, él hace la comparación entre los 100 o los 200 puntos que hayas utilizado y encuentra cuál es el mínimo encontrado desde el punto de vista poblacional. Lo mismo si tú tienes un algoritmo evolutivo, miren que esto les parece a algunos conocido, no sé si ustedes han, de pronto los de semestres superiores ven algo parecido acá, miren, hablan de tasas de mutación, tasa de población, valor de inicialización aleatorio, tiempo máximo sin mejora. ¿Esto qué les parece? Esto es un algoritmo genético. Entonces él tiene un algoritmo genético involucrado en el Excel. Usted no tiene que ponerse a programar una macro que tenga el algoritmo genético, a menos de que usted lo quiera hacer
digamos, al modo completo, ¿sí? O sea, detallado, que usted quiera mirar, ¿sí? Entonces, el evolucionario representa pues básicamente ese problema no suavizado para problemas como el de Rastrigin, ¿sí? Que tengo múltiples puntos en los que puedo tener óptimos locales, pues mejor utilizar ese modelo poblacional. Ahí está ese modelo eh, evolucionario, ¿sí? Entonces, la mutación va a referirse a cuando yo tengo una población de 100 individuos y los boto, digamos, en este espacio en R3, ¿sí? Eh, a medida que yo voy haciendo las operaciones de cruza, qué tasa de los nuevos individuos que estoy construyendo pues van a cambiar. Esos algoritmos de optimización pues hay que entrar mucho más en detalle porque hay que empezar a mirar pues, en qué consiste mutar, qué es cruzar, pero en términos generales lo que yo quiero es tener al momento de hacer la optimización una buena distribución en el espacio de mis puntos, que no estén concentrados en un punto en la condición inicial y que a medida que van pasando las evoluciones, es decir, las iteraciones, las generaciones, estos puntos se vayan concentrando en puntos específicos del espacio donde pues posiblemente esté el óptimo, el mínimo local, o el mínimo global. ¿Se pueden quedar en mínimos locales? Sí, no es lo deseado, pero debería, si está bien construido, tender al global. ¿Listo? Entonces esas funciones permiten es para comparar eso, para probarlo. Bueno, en ciertos casos él sigue y sigue haciendo evoluciones, evoluciones, evoluciones hasta que no ve cambios. Entonces él dice que yo le puedo definir un tiempo máximo de mejora en el que ya, si supero ese tiempo y no veo cambios significativos en el error, pues él dice que ya encontró el óptimo. ¿Sí? Así estrictamente no sea el óptimo global, está mucho más cercano al óptimo, al óptimo global, debe ser un valor muy próximo. Entonces, esos son los valores que tengo en las opciones de el solver. ¿Listo? Miren que pues el solver tiene pues un entorno bastante sencillo, incluso en la ayuda reporta un poquito como esa descripción de cómo se opera, pero no dice explícitamente como toda esa parte matemática pues relacionada, ¿sí? Entonces es bueno también saber que el Excel tiene varios métodos de solución. Uno muy importante que uno trabaja mucho en optimización lineal, ¿sí? Es el simplex. El simplex también lo tiene incorporado. Entonces el simplex lo puede uno hacer incluso de forma gráfica, ¿sí? Entonces en el simplex la función de optimización es una función lineal. Las restricciones que tenemos acá también tienen un comportamiento de ese tipo, son de desigualdad o de igualdad, pero tienen un comportamiento lineal. Y esto yo lo puedo traducir a un formato matricial y puedo hacer modificaciones sobre la matriz hasta encontrar los puntos en los que alcanzo los mínimos, ¿sí? Entonces, digamos que ese simplex está bastante, es de los primeros algoritmos de optimización que uno aprende y incluso hace de forma manual y es bastante útil tenerlo disponible para problemas, digamos, de baja complejidad numérica. En Excel, pues no hay mucha variación entre métodos, entonces, pues uno partiría del simplex si uno sabe que eso es lineal. Si utilizaría el no lineal, si pues es no lineal, en el que tengo, por ejemplo, pues puntos que no son, pues puntos que tienen bastante dificultad de convergencia en un simplex o directamente no son solucionables, utilizaría yo el G no lineal, ¿sí? Y el evolucionario, que sería cuando necesito ya de una vez sacar la bazuca con el modelo desarrollado, el más elaborado al nivel de Excel. Ya el otro nivel sería programar el algoritmo evolutivo o el algoritmo de convergencia en la hoja de cálculo de Visual Basic y utilizarlo en macros. Pero eso tiene un problema y es que te va a tocar consumir espacio en memoria almacenando la hoja, ¿sí? Entonces digamos que eso pues ya es cuestión de código, ¿sí? Pero pues si uno no quiere pues resolver el código directamente, uno lo puede hacer acá en directo, ¿sí? Entonces, con eso pues nosotros tenemos la herramienta del solver. Cuando nosotros programamos un solver, ¿sí? Nosotros implícitamente estamos construyendo un código que nos permita resolver cuándo es el máximo, cuánto es el mínimo, cuando una función tiene un valor de cero.